al Palacio Legislativo, rumbo al Congreso de la Nación. Son varios los autos que forman parte de la comitiva presidencial. En un recorrido muy corto, pero bueno, vemos que hay gente allí a lo largo de lo que es todo el recorrido, ¿no? Dispuesta a saludarlo, a poder ver, al menos por algunos segundos, esta oportunidad en la que Alberto Fernández ya no va manejando su propio vehículo. No. Tuvo una mala experiencia en realidad, y él lo contó de una manera muy graciosa, que es que el día de la Asunción, él quería manejar, bueno, todos lo vimos, iba saludando, y en algún momento, Alberto presidente, le golpeaban el auto y quedaron unos bollitos. Él se dio cuenta después, cuando llegó a su casa, después de una jornada agotadora, sí. pero era muy divertido escucharlo porque, bueno, nunca hemos escuchado a un presidente en esa situación, ¿no? Sí. O vivido un recorrido en esa situación. Muy efusivos, ¿no? Habían sido los saludos, bueno, había mucha expectativa, por y era supuesto. con cariño, imagínate. Claro, ahora uno presume que el tono es un poquito más moderado, también de la gente, ¿no? Allí se trata de una instancia más que prevé la democracia, pero es una instancia importantísima, ¿eh? Es de los mecanismos que tiene de rendición de cuentas el Poder Ejecutivo. Este es uno, el otro es cuando va el jefe de gabinete todos los meses al Congreso de la Nación para rendir cuentas justamente de cómo va la gestión. Tiene un carácter singular, impar, distinto, porque es el propio presidente el que va a informarle a los legisladores. Algo que de hecho no es. Yo creo que en los últimos años sí se ha respetado la presencia de los jefes de gabinete. Recuerdo a Marcos Peña en muchas oportunidades, ¿no? Respetando como debe hacerlo, porque así lo dice la ley, rindiendo cuentas y respondiendo preguntas ante los legisladores. Ninguno llega a lo que dice la Constitución Nacional, que es una vez por mes, alternadamente, primero en diputados, después en el Senado. Ninguno llega a eso porque la verdad es que es un montón, es muy intenso, y también es cierto que durante el último periodo de gobierno, ya con la derrota electoral muy cerca, después del resultado de las PASO, con un futuro cantado, Marcos Peña dejó de ir también, porque ya había tenido informes muy tensos. Recuerden aquel háganse cargo de algo que le había gritado Marcos Peña a Axel Kicillof cuando Kicillof era diputado y lo interrogaba en uno de estos informes, y después de ese paso tan tenso, ya con la derrota electoral cerca, dejó de ir. También en esto del tono estará cómo le hable a los congresistas opositores, a muchos que querrá que se acerquen al menos a tener un buen diálogo con el espacio oficialista, y también los presidentes anteriores, Mauricio Macri, tenía un tono vehemente para con eso, incluso en la transición, si recordamos el canto de la marcha peronista con Macri presente. Bueno, se vive todo ahí, ¿no? Por supuesto. Bueno, y en instantes nada más va a dar comienzo lo que es la transmisión por cadena nacional. Todavía quedan algunos instantes nada más, no sé si 2, 3 minutos para que llegue el presidente de la Nación al Palacio Legislativo. Ahí aparecieron las vallas, pero me había llamado la atención que en el recorrido de las primeras cuadras de Avenida de Mayo no había vallado. No. Llamativo. Y es inevitable no acordarse de esto, lástima el feo día, ¿no? Estás acordando de lo mismo. Muchos habrán querido venir. Muchos habrán querido venir de Mauricio Macri. En ese caso, Mauricio Macri se retiraba del Congreso de la Nación. Que siempre es el momento, porque a la ida los presidentes están apremiados por el tiempo. Tienen que llegar a horario al Congreso. En cambio, a la vuelta se demoran un poco más, saludan. Cristina incluso solía montar un escenario afuera y salía a saludar sobre el escenario. Así que no está previsto, Noé, que haya un discurso hacia quienes se convocaron ahí en la puerta del posterior, Congreso. No. Sí, que se transmite hacia el exterior del Congreso, con amplificadores del sonido y con pantalla gigante, pero no está previsto un discurso posterior del presidente. Recordemos que la transmisión se hace a través de la cadena nacional, comienza la cadena nacional. Yo recordaba recién un discurso de apertura de sesiones de Cristina Fernández de Kirchner muy minucioso, con muchísima información, con números, detalles, bueno, fiel a su estilo, ¿no? Que había durado casi unas 4 horas. Y lo recuerdo porque es así, claro, 4 horas. Porque yo estaba al aire en ese momento. Bueno, uno entiende que no va a ser el caso, ¿no? Claramente no va a ser el caso, por más largo y por más que en oratoria y como profesor de la facultad, Alberto Fernández, la verdad que puede hablar horas, sobre todo de la reforma jubilatoria, de las jubilaciones de privilegio, lo decía él en los últimos días.
Yo conozco el Poder Judicial, no me vengan a decir a mí lo que es el Poder Judicial, porque lo conozco por dentro. Doy clases en la Facultad de Derecho, sé cómo funciona, bueno, y demás. Pero bueno, seguramente va a tener una longitud un poco más abreviada. Y seguramente. Juan. Sí, me acuerdo puntualmente del discurso de apertura de sesiones de Cristina Kirchner en 2015, porque había ocurrido hace pocos meses la muerte del fiscal Nisman, donde le habían colgado los carteles de la AMIA. Ya dice, a mí no hace falta que me muestren porque yo participé de las comisiones, etcétera. Era otra Argentina, ¿no? Indudablemente. Pero me parece interesante rescatar algo que decía Darío respecto al rol de la oposición. ¿Qué hará hoy la bancada opositora en el Congreso frente a, por ejemplo, las referencias al estado del Estado del que hablaba Julián, que indudablemente va a hacer referencia a Alberto Fernández porque debe hacerlo, digamos, debe decir, debe explicarle a la sociedad en qué circunstancias, en qué estado encontró el gobierno respecto a la deuda, respecto al endeudamiento de todos los ministerios, respecto a la situación de los jubilados, respecto al 40% de pobres que lamentablemente tenemos hoy en Argentina. ¿Cuál va a ser la actitud de la oposición? ¿Va a salir a cruzarlo? ¿Van a silbarlo? ¿Va a ser indiferencia? ¿Va a ser respeto? ¿Lo van a escuchar? Bueno, me parece que habla también de la oposición que vamos a tener de aquí en adelante. Hasta ahora, la verdad, se vio una oposición casi pre-2015, ¿no? Una oposición muy similar a lo que se veía en los 12 años del kirchnerismo, por sobre todas las cosas en los últimos años del kirchnerismo, donde estaba completamente destruida cualquier tipo de relación o cualquier tipo de puente, ¿no? Se renueva el compromiso también de alguna manera, ¿no? Porque más allá del estado del que estamos hablando, de las promesas de campaña, la verdad también es que ahora habrá una gran cantidad de cosas que dirá Alberto Fernández hacia los argentinos o a los argentinos, que también debe ser tomado como el compromiso a modificar las cosas con los recursos que hay, porque es el presidente que tenemos. Pero aparte, ¿no? De ahora en adelante. El presidente, digo, en esa línea trata de tener un tono más moderado, más conversador. Y hay una parte de la oposición que trata de llevar a toda la oposición a ser más agresiva, más tirapiedras. Por lo general, los que están afuera del Congreso, ahora que renunció Elisa Carrió, supuestamente. Hoy fue su último día. Hoy fue su último día. Pero ¿qué podemos asegurar sobre el futuro de Carrió, ¿no? Y sobre el presente. Tal vez, una diputada que claramente, acá tenía los datos de lo poco que iba, igual ni siquiera eso es un dato relevante, que le hace muy mal a la democracia por cada vez que declara, muy en la línea Patricia Bullrich, Pichetto, de la agresividad, ¿no? En la misma línea. Hacer política desde la agresión. Digamos. Desde la agresión, y van a tratar de que todos los diputados de la oposición los sigan a ellos. Seguramente desde afuera del Congreso digan, este diputado se sentó simplemente a conversar sobre la situación, ¿no? Bueno, ya está, estamos viendo en imagen el presidente prácticamente promediando ya la plaza llamada de los dos congresos. Hay un monumento que se llama de los dos congresos en rigor y que refleja el espíritu de la Asamblea del año 13 y del Congreso de Tucumán de 1816. Por eso se llama de los dos congresos. Ya está a metros nada más de llegar al Palacio Legislativo. Bueno, acompañado por el cuerpo de ganaderos. Ahí sí con un vallado extendido. Me quedo pensando en esto de Carrió que ya no será protagonista en el Congreso, y no es casual que Mario Negri haya sido, y por su cercanía con Carrió durante todos estos años, haya sido quien toma la voz cantante, ¿no? Y va hacia adelante, amenaza con ir a la justicia, seguramente un protagonista. ¿no? También, sin algunos condimentos que desacertado, tenía. porque Lamentablemente Carrió, pero sí, será seguramente quien, ahora tome esa posición, ¿no? De ir al frente. Hay una tensión interna en Juntos por el Cambio respecto de qué oposición ser. A ver quién grita más. ¿Qué oposición ser? Mauricio Macri se fue de la presidencia diciendo vamos a hacer una oposición constructiva. Bueno, hasta ahora no lo han demostrado, porque en medio de esta tensión interna por ver quién conduce, si los dialoguistas o los rupturistas, terminan ganando los rupturistas. ¿Por qué? Porque los entrampan, porque han diseñado un mecanismo de votación que es, no importa lo que decidamos, pero votemos todos juntos lo mismo. Y siempre esa propuesta y ese mecanismo termina siendo rechazo. Pero porque también lo que existe, me parece, es un rechazo, un repudio por parte de la oposición a tener que votar proyectos de ley que claramente, dejan en offside la gestión anterior. Cuando vos votás por acompañar la reestructuración de la deuda, lo que estás diciendo es, la verdad que quedó todo de una forma en la cual me obliga a mí a reestructurar la deuda.
Entonces, ¿qué puede llegar a decir la oposición? Más que acompañar o no. Pero la oposición chicanea igual. El otro día Fernando Iglesias le dijo a Lautaro Mailén y ya le llenaron la heladera, ¿viste? Como un comentarista chicanero. No, pero ahí estamos hablando de una situación medio de un bestiario, ¿no? Pero era como la parte primer candidato a diputado elegido por Mauricio Macri en su momento. Y son también escuchados. Y estaba en la mesa de... No, en la de Vicente López. No, pero estuvo a la salida de uno de estos eventos. Por eso salió al aire, digamos. Claro, no, pero privado. Por eso le pudo hablar Lautaro. Sí. Y también en esa mesa estaba Patricia Bullrich, que tiene un tono similar. Eso se está discutiendo todo el tiempo, cuál es el tono de la oposición. O también utilizar escándalos como el de la semana pasada de Negri, que estaba totalmente infundado, el artículo de la 66 de la Constitución, que él lo conoce muy bien, lo habilitaba a Scioli a estar en las sesiones, en la sesión ordinaria del Congreso, y utilizaron eso sin darle el debate de fondo de la cuestión, o sea, sin permitir. Bueno, es cierto que esto se ha hecho en muchas oportunidades, hablamos recién del caso del Cutrucho, en honor a la verdad, lo han utilizado todos los sectores políticos, ¿sí? Esto hay que Pero decir. este no es el caso. Más allá de que en este caso no era válido, digamos, cuando uno va después al reglamento y a la discusión, bueno, en algunos casos ha tenido validez y en otros no. Acá lo que resta saber, digo, el final de esta historia que todavía no conocemos, es qué va a pasar con los dialoguistas de Juntos por el Cambio. ¿Cuánto tiempo más van a mantenerse dentro del bloque, van a mantenerse encolumnados, ¿no? Del Congreso Nacional, del presidente de la República Argentina, doctor Alberto Fernández. Bueno, ahí se llega el presidente de la Nación a la explanada del Congreso sobre la avenida Entre Ríos. Lo van a ver ustedes descender del vehículo junto a la primera